Muy buenas noches, mis amados, un gusto poder volver a estar con ustedes y poder llegar hasta sus casas a través de este medio. Gloria a Dios porque Él nos permite compartir la palabra y estar sostenidos en Él. Y ciertamente, tal y como lo dice el libro de Esther, para este tiempo hemos llegado. Así que mis amados hermanos, antes de empezar el mensaje, les quiero compartir una palabra y luego oremos juntos. Dice en el libro de Isaías capítulo 54 versículo 10: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aleluya. Cuán bueno es nuestro Señor. Y bueno, mis amados, vamos a orar a manera de que el Señor nos edifique, nos transforme, nos use y permita que la palabra que hoy vamos a recibir taladre en nuestro corazón. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú eres el que convoca a los pueblos, porque tú eres, Señor, el que llama las cosas que no son como si fueran. Y hoy en esta noche te pedimos, amado Salvador, usa nuestra vida. Permite, Padre, que cada uno de mis hermanos que están escuchando el mensaje sean edificados. Usa mis labios, Señor, como pluma de escribiente muy ligero, Señor, y que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te pedimos, obra a través de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Aleluya, mis amados. Y bueno, le he puesto al mensaje vidas que fluyen en gracia y honor. Vidas que fluyen en gracia y honor. Aleluya. Mientras que hacía este mensaje, el Señor habló varias cosas a mi corazón. Y una de ellas es que hemos cometido un error. Y es que solamente leemos la Biblia. Y no permitimos que la Biblia nos lea a nosotros. Y hasta que permitamos que el mensaje de la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de tapa a tapa, hasta que permitamos que su palabra profundice en nosotros, transforme nuestras vidas, hasta ese momento vamos a encontrar que la palabra golpea fuertemente y que puede transformar toda nuestra vida a pesar de que el entorno no cambie. ¿A qué voy con esto? A través de este tiempo hemos estado hablando de los discípulos. Hace algún tiempo yo te había hablado lo mismo que la pastora Tere y durante vez tras vez venimos tocando este tema. Pero algo muy importante para poder ser transformados es que podamos echar mano de la gracia. La gracia, mis amados, está por encima de cualquier juicio de los hombres. Haz de cuenta que la gracia viene y arranca las tinieblas a causa de la manifestación de la luz, de la manifestación del poder de Dios en nosotros. Y quiero que observes esto. La gracia fue aquello que vivió la mujer adúltera. ¿Te acuerdas de ella? Ella sabía particularmente que si era cachada en su pecado, ella iba a ser asesinada, ella iba a ser apedreada. Le costaría la muerte que la gente se enterara de su pecado. Pero cuando yo veo en la escritura que la mujer adúltera fue lanzada a los pies de Jesús, quiero que pienses en lo siguiente. Ese escenario era un escenario de muerte, pero la gracia fue la que vino y desarmó a aquellos que le estaban juzgando.
¿A qué voy con esto? Velo desde otro punto de vista. A la adúltera nadie le había explicado que tenía que venir a los pies de Cristo. Nadie le había hecho entender, nadie le había predicado que ella tenía que colocar su fe en Jesús. Pero al encontrarse con un ambiente de gracia, provocó que ella fuera seducida en su espíritu a colocar su mirada, a colocar su fe en Cristo. Quiero que lo observes desde otra arista. La gracia es la atmósfera que crea el amor. Y el amor produce que haya fe en aquel que transforma nuestra vida. Una de las acciones más evidentes de la gracia, mis amados, es que cuando una persona es vestida de la gracia, vestida del poder de Dios, esa persona será libre de todo su pasado, de todo pecado, de todo asunto que venía arrastrando. ¿Por qué? Porque la gracia va más allá de la enfermedad. La gracia va más allá de todo problema de demonio. La gracia va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de nuestro pecado. La gracia, mis amados, se manifiesta a causa de lo que Dios nos ha venido a dar. Mira, quiero que lo veas de otra manera. Cuando el Señor declara que el reino está entre nosotros, ¿te acuerdas que lo dice? Porque el reino está entre vosotros, dice la Escritura. Quiero que lo observes, está mostrando algo muy profundo. Y cuando su reino se manifieste en nuestra vida, una de las imparticiones que recibimos es la gracia. Y esa impartición, ojo con lo que te quiero enseñar. Esa impartición no vino a causa de lo que tú y yo necesitamos. La impartición de la gracia vino a causa de lo que Dios nos pudo dar. Eso rompe el entendimiento de muchas cosas. Quiero que lo observes. Para que tú y yo podamos construir un ambiente de amor, un ambiente de gracia, necesitamos primeramente aprender a dar. Así como Dios nos vino a dar, no lo que queríamos, sino lo que provenía de Él. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer un ambiente de gracia, de amor en un lugar, tenemos que dar aquello que hemos recibido, no lo que las personas esperan o quieren, sino justamente lo que Dios nos ha venido a dar. Porque solamente dando lo que hemos recibido, vamos a poder construir una cultura de vida, una cultura de amor, una cultura de gracia, una cultura que transforma, pero va a provocar un ambiente donde cada persona que venga no se va a sentir señalada, por el contrario, se va a sentir abrazada, se va a sentir amada, se va a sentir que forma parte de ese lugar. ¿A qué voy con esto? Hay ocasiones que estamos tan acostumbrados al ambiente de la iglesia que nos volvemos religiosos. Y hasta que nos despojemos de esas tradiciones religiosas y permitamos que nuestro entendimiento sea abierto, hasta ese momento la gracia va a golpearnos. Y esa realidad de Dios, es decir, esa gracia de Dios, viene con el propósito de que no solo la veamos en nosotros mismos, sino que los demás la puedan visualizar. Y cuando entendemos esto, automáticamente, mis amados, lo que tenemos que hacer es practicar gracia con los que nos rodean y contagiar que los demás practiquen gracia, porque fue lo único que transformó a la adúltera. Y cada uno de nosotros
tenemos un contexto similar. Quizás tú no fuiste prostituta. Quizás tú no cometiste las fechorías que esta mujer hizo. Pero todos veníamos de un contexto donde tuvimos que recibir gracia. Y en la casa del Señor, su gracia tiene que abundar. Y aquí yo encuentro algo muy importante. La Escritura nos muestra que Jesús dijo algo: no hay profeta sino en su propio lugar, en su propia casa. ¿A qué voy con esto? Tenemos nosotros que aprender a respetar, a honrar, a prestar atención de aquellos de quienes estamos recibiendo, sea instrucción, sea la palabra, sea una ministración. ¿Por qué? Porque al momento de yo entender que la persona que ha venido de parte de Dios tiene una misión que cumplir de parte del Señor, hasta ese momento podremos nosotros recibir bendición, gracia, misericordia del vaso que el Señor está usando. Por eso quiero mostrarte una escritura. Vamos al libro de Mateo capítulo 10, versículo 41. Y dice la escritura: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cuando nosotros, mis amados, reconocemos lo que el Señor ha puesto en un vaso, en un siervo, en una sierva, en ese momento, mis amados, van a comenzar a florecer en nosotros recompensas asombrosas, mismas que en un momento van a ser nuestras perlas, llamémosle así, que podemos ofrecer a otro para edificarlo y fortalecerlo en su fe. Por lo tanto, mis amados, tenemos que caminar con esta realidad. Tenemos que aprender a ver a las personas como Dios mismo las ve. No como nosotros las vemos, ni como nosotros interpretamos que son. Por el contrario, quiero mostrarte algo. Hay una realidad profunda en la Escritura, y es que el Señor habla de los hijos de Dios. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios, al ver a otro hijo de Dios, tenemos que ver que esa persona es un hijo libre y no un esclavo. Porque nosotros somos hijos libres y no esclavos. Tenemos que ver en el otro hijo de Dios que es un hombre o una mujer justa y no un vil pecador. Porque nosotros somos hechos justos a causa de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también tenemos que ver en el otro que es una persona rica, bendecida, y no es una persona empobrecida, porque Jesús por nosotros vino a morir y se hizo pobre para enriquecernos a causa de todo lo que Él venía a impartir sobre nosotros. Aquí hay algo que te quiero dejar en tu corazón. Quizás la otra persona, el otro hijo de Dios, ni siquiera vea que es perdonado o que está enriquecido o que es justo, y quizás se vea como la peor persona, la persona más culpable, la persona más perversa, más destruida. Pero eso nos deja ver que él o ella no ha recibido la identidad que tú y yo ya tenemos como hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a producir a través de ver esa persona desde la posición que Dios le dio a esa persona, que no se le ha sido revelada, esa posición que tiene en Cristo. Cuando tú y yo tratamos a la gente desde su posición en Cristo, estamos evidenciando que nosotros
ya vivimos en esa posición. Ya fluimos como hijos de Dios. La gracia del Señor está fluyendo y esa gracia es la que está transformando lo profundo de nuestro corazón y está llegando a lo profundo de nuestra propia familia. Amén. ¿Por qué, mi amado? ¿Por qué, mi amada? Porque cuando tú y yo honramos y damos, llamémosle así, la posición correcta de Cristo a una persona, estaremos evidenciando que no se le estamos dando porque lo creamos superior, sino porque Cristo ya nos la reveló a nosotros. Y Cristo está esperando que también le mostremos a la otra persona su posición de bendición que ya tiene. Amén. ¿Por qué? Porque solo la posición que tenemos en Cristo es la que nos va a llevar a ser moldeados, transformados, redarguidos y nos va a llevar a tener una genuina vida cristiana. La vida a la que dice el apóstol Pablo, que vivamos a la altura del Evangelio. Y él no se refiere a que le echemos ganitas para poder llegar a cierta estatura, sino que vivamos desde ese poder manifiesto de la gracia en nosotros para poder evidenciar la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Yo veo algo en la Escritura. Jesús hablaba mucho acerca de su relación con el Padre. Y en muchas de las ocasiones en las que él instruía a los discípulos y aún a todo el pueblo cuando se agolpaba a él, lo que buscaba mostrarles era lo siguiente, y es: ¿ustedes ven milagros sobrenaturales? A causa de mi relación con el Padre. Y yo veo en el libro, en la Escritura, que la misma unidad que Jesús tenía con el Padre es la misma unidad que nosotros tenemos con Él. Por lo tanto, podemos vivir teniendo manifestaciones sobrenaturales de manera continua a causa de que Jesús nos lo dejó por herencia, a causa de su muerte y resurrección. Amén. Ahora, con todo esto en mente, para que nosotros podamos hacer discípulos, necesitamos conocer y caminar en lo que Jesús ha dicho de nosotros, en lo que Jesús piensa y espera que caminemos en ello, porque cuando comenzamos a caminar en esta realidad, hablando de la gracia en esta noche, podemos comenzar a vivir la realidad del cielo aquí en la tierra. Y nosotros no tenemos que esperar hasta llegar al cielo para vivir su gloria y su presencia, porque lo podemos vivir desde aquí, porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero el Señor me hacía entender algo. Muchos de nosotros no lo hemos vivido porque hay un gran problema que venimos jalando. Y hoy es el día en el Señor que lo tenemos que soltar, o por lo menos a aprender a irlo desechando. Y es que la culpa, si estás conmigo, ella escribe culpa. La culpa, mi amado, ciertamente viene a someternos cada vez que cometemos un error, cada vez que cometemos un pecado. Y en vez de nosotros ir y reconocer nuestro error y echar mano del perdón del Señor y echar mano del amor del Padre, obviamente mismos que nos gana el arrepentimiento, permitimos que la culpa aplaste, ojo, la gloria que el Señor nos ha dado, la sabiduría que el Señor nos ha dado
y las capacidades que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque Satanás usa la culpa como una cadena para mantenernos sometidos y olvidemos lo que Dios ya depositó en nosotros. Ojo con la culpa. Yo sé que todos hemos sentido culpa, pero la culpa no solamente produce que no corramos a Dios, sino que nos mantengamos alejados y comienza a destruir nuestra identidad tan perfecta y valiosa que tenemos en Cristo. Aleluya. Por esto, mi amado, los momentos cuando más gracia yo he llegado a vivir es justamente ahí, cuando he tenido culpa. Porque ahí es cuando el Señor me envuelve en sus brazos, llamémosle así. Quiero darte la interpretación de lo que yo he vivido. Es cuando el Señor me envuelve en sus brazos y me hace volver en sí para poder entender, no soy un vil pecador, sino soy un santo que cometió un error. No soy una vil piltrafa, sino soy un hijo de Dios, el cual me perdona y el Señor me enseña a cambiar mi rumbo a través del arrepentimiento. Ciertamente es ahí donde el Espíritu Santo está operando para abrirme el entendimiento y hacerme entender de lo que yo me tengo que alejar para poder manifestar su gloria, pero también para permanecer en la posición correcta que el Señor me ha dado como hijo de Dios. Y en esa posición correcta hay un ambiente de paz. Por lo tanto, mis amados, cuando hay un ambiente de paz, un ambiente de perdón, un ambiente de gracia, es porque entonces genuinamente estoy permitiendo que el Señor transforme mi entendimiento. Amén. Pero ojo, mientras que no estemos en esa posición correcta como siervos, como hijos, como herederos de Dios, entonces lo único que vamos a vivir va a ser culpa, desconfianza y un ambiente destructivo, el cual se manifiesta en nuestro ser interior, a cual a muchos los ha llevado al suicidio. El año pasado y el antepasado, 2019 y 2020, leí muchos encabezados, muchos, que generaron inquietud. Y es de suicidios que cometían pastores. No solo pastores principales, sino gente con una posición de liderazgo dentro de la iglesia a causa de que no pudieron resistir la culpa. Es decir, olvidaron su posición. No echaron mano de la gracia. Por lo tanto, mi amado, cuando nosotros no echamos mano de nuestra posición en Cristo y de la gracia que recibimos a través de la obra perfecta de la cruz, vamos a vivir juzgándonos los unos a los otros, pero también juzgando lo que yo hago. Y tú y yo somos nuestro peor juez. Obviamente, cuando entramos en ese ambiente de ser juzgados a nosotros mismos, comenzamos a vivir en un hecho religioso, el cual nos muestra que merecemos un castigo. Y obviamente, si estamos esperando, que Dios me castigue, soy tan malo que Dios no me puede perdonar, entonces, ¿dónde dejamos la obra perfecta de la cruz y la obra profunda que el Señor quiere hacer con nosotros? A mí el Señor hace mucho tiempo me explicaba algo. Después de haber embarrado la una y otra vez, yo le preguntaba al Señor por qué permitía esto, y me hizo entender dos cosas. Una, la curva de aprendizaje del cristiano, y la otra, mi dependencia hacia Él tiene que ser total. Una dependencia absoluta cuando me siento tentado, cuando estoy pasando un momento de dificultad. ¿Por qué, mi amado?
Porque si no dependemos completamente del Señor, vamos a reaccionar en culpa y nos vamos a alejar y no vamos a permitir que el Señor obre en nosotros y a través de nosotros. Amén. Hay algo que quiero que observes y el Señor me lo estuvo remarcando muchas veces, y si lo puedes escribir, te lo voy a agradecer. Y es el hecho de que tú y yo somos hijos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de bendición, herederos de gracia, herederos de vida, pero también herederos de disciplina. Amén. Quiero que observemos, mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios 7, 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es esto, mi amado? Es aquí donde estamos viendo la realidad o el resultado de nuestro pecado. Cuando nos sentimos que somos viles pecadores y estamos señalados, quiero que comencemos a observar en medio de esa visión horrible de pecado y de que estamos siendo señalados, tenemos que colocar nuestros ojos en su amor. Porque el amor del Señor fue el que aplastó el pecado y el señalamiento. Obviamente, con esto no estoy argumentando, tal y como lo dice el apóstol Pablo, que podemos hacer lo que querramos y que podamos pecar. Al fin la gracia es perfecta y la gracia, para que sobreabunde la gracia del Señor. No, ya con este entendimiento tenemos que profundizar que el que no quiere que avancemos es Satanás. El que no quiere que confiemos en la gracia y en la obra perfecta del Señor es Satanás. Por lo tanto, mis amados, cuando damos pauta a la vergüenza y a la culpa, no podremos avanzar porque estaremos atorados, enredados, encadenados a lo que Satanás espera que hagamos. Amén. Pero cuando permitimos que el Señor actúe, automáticamente comenzamos a vivir una obra diferente. ¿Cómo el Señor actúa? Actúa de muchas maneras. Cuando estamos en medio del tropiezo y permitimos que Dios obre, el Señor va a obrar a través de tu tiempo de oración, a través del Espíritu Santo, a través de un consejo del pastor, a través de un predicador, aún a través de una alabanza, para hacerte entender que tienes que destruir la vergüenza, someter la culpa y correr vigorosamente al amor del Señor. Aleluya. Por eso la Escritura en Zacarías capítulo 4 versículo 6 nos explica perfectamente que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Quiero mostrarte algo más. Si tú observas cautelosamente tu vida hacia un pasado, podrás observar cómo la gracia ha trabajado tan profundamente en ti que hasta este día de la fecha, 28 de julio del 2021, te ha sostenido. Y si tú volteas hacia tu pasado y comparas tu vida a la de hoy, podrías decir, si no fuera por el Señor, yo no estaría aquí. Si no fuera porque su gracia me ha sostenido, ni siquiera tendría vida. Mi amado, si tú observas tu vida sin Cristo, seguirías siendo la misma. Nunca hubieras avanzado, nunca hubieras dado fruto, nunca hubieras sido transformado. ¿A qué voy con esto? Muchas personas pelean, es que ¿qué tiene de bueno que yo esté en Cristo? Lo tiene todo. Porque empezando por su gracia,
cambia tu vida. Hoy por la mañana recordaba un versículo que el Señor me habló hace muchos años. Y este está en el libro de Colosenses. Y más o menos dice así, que desde el día en el que recibimos por primera vez la palabra, hasta este día, esa palabra sigue dando fruto. ¡Qué impresionante! Yo llevo, gracias a Dios, 14 años en Cristo, de los cuales he servido al Señor 14 años, de los cuales me ha permitido permanecer buscándole, amándole, honrándole, y cada vez me sorprendo más de todas las palabras de vida que he escuchado y hoy siguen dando fruto. ¿A qué voy con esto? La gracia, mi amado, nos hace ver algo, que el lugar donde Cristo te encontró nunca te soltó ahí, sino que te llevó a una posición diferente. Y hoy te hace notar que el Señor quizás al único que transformó fue a ti, mientras que todo tu entorno se quedó igual. Analízalo. Quizás tú tienes hijos que no están en Cristo. El único que cambió fuiste tú a causa de la obra perfecta de la cruz. A causa del profundo amor del Señor por ti. Aleluya. Si ya tú estás en Cristo juntamente con tu familia, pues más te tienes que gozar, porque todos caminaron para ser levantados, llamémosle así, a una posición de honra, de herencia, de bendición y de vida. Aleluya. ¿A qué voy con esto? Mi amado, mi amada en el Señor, no permitas que el pecado, que los errores, que el fracaso, que tu pasado quiten a Dios de su lugar de honra. Te explico por qué. Tenemos la mala costumbre de que cuando fracasamos, de que cuando pecamos, de que cuando cometemos un error, pensamos, ay, Dios no me puede perdonar. Ay, qué vergüenza ir al Señor. Cada vez que viene ese pensamiento, hay algo que el Señor me hizo entender. Estamos colocando por debajo el poder sobrenatural y la obra de la cruz, y por encima el pecado, la culpa, la destrucción. ¿A qué voy con esto, mi amado? ¿Cómo lo sé? Porque en vez de que corramos a los brazos del Señor, permitimos que seamos rodeados por culpa, por tropiezo, por autocrítica, pero también por un espíritu de temor que lo que produce es alejarnos totalmente del Señor. Por esto, mi amado, mi amada en el Señor, siempre tenemos que permitir que Jesús sea la solución a cualquier tropiezo. ¿Por qué? Porque por su gracia es que estamos aquí. Porque su gracia es la que nos completa. Su gracia es la que nos perfecciona. Su gracia es la que nos encamina. Su gracia, como un día te dije, es el poder completo del Señor manifestado en tu vida que te impulsa a alcanzar el propósito eterno de Él. Aleluya. ¿Y cómo conseguimos esto? Por esto es tan importante, mi amado, mi amada en el Señor, nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, en medio del momento de destrucción, el Espíritu Santo, ojo con lo que te digo, el Espíritu Santo destruye tu debilidad y construye un ambiente de amor. Y te lo muestro con algo que el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo precisamente. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice la Escritura, y este es uno de mis versículos favoritos, y me ha dicho, bástate mi gracia. Wow. Porque mi poder, mi gracia, se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya, aleluyita, aleluya. Quiero que observes el apóstol Pablo pasando por un momento horrible. Él se está regocijando. Él está contento. Él se siente consolado porque ha entendido, mi amado, que Jesucristo vive en él, alrededor de él, y la gente recibe a Jesucristo a través de él. ¿A qué voy con esto, mi amado? Cuando el apóstol Pablo entendió que Cristo mismo, el poder asombroso de Dios, se manifestaba en él, en ese momento dijo, es tiempo de reposar, es tiempo de despojarme de mi debilidad, es tiempo de entender que solo la gracia del Señor me completa, me transforma y me lleva a un nivel diferente de paz. Y quiero terminar con esto. La gracia nos revela otra cosa también. Que nosotros somos la habitación de su gloria. Nosotros somos la morada donde habita el Señor, porque su gracia es su poder manifiesto también. Es un regalo no merecido. Mi amado, donde el Señor se manifiesta, y si te estoy diciendo que tú eres esa morada, es porque donde el Señor habita cambia la atmósfera. Y donde es cambiada la atmósfera es transformado el ambiente. Y donde el Señor entra, nada lo deja igual. Por esto la gracia principalmente se manifiesta en los momentos de dificultad. Y es ahí cuando estamos más perceptivos a la obra del Señor. Y es ahí, en los momentos donde estamos en debilidad, donde estamos vulnerables, donde nuestro carácter es transformado. Es decir, que la gracia produce que nuestro carácter sea transformado. En los momentos de dificultad es donde aprendemos a someter nuestras emociones a través de la guianza del Espíritu Santo. Es decir, la gracia nos muestra, nos lleva a someter nuestras emociones tóxicas, nuestras emociones destructivas y todo aquello que nos produzca caída. Aleluya. Y todo es a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo declaró, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vamos a orar. Padre eterno, hoy nos presentamos delante de ti, sabiendo que somos débiles, que somos atacados continuamente por la culpa, porque no hemos aprendido a manifestar esa posición de herederos. Y hoy, Señor, queremos pedirte, y yo te ruego por cada uno de mis hermanos, que les reveles esta noche su posición como hijos, su posición como herederos, su posición como depósitos de gracia. Hoy en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos rogarte, por favor, guíanos a recibir todo lo que tú has dicho que hemos de recibir. Padre, nos despojamos del pecado, nos despojamos de todo lo que hemos vivido y recibimos tu gracia, tu perdón, tu manifestación como herederos tuyos. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, queremos ser completados y perfeccionados por ti. Queremos ser instruidos y transformados a causa de ti. Y hoy te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la alabanza y bendecimos tu nombre, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, mi amado. Vamos a orar, mis amados, por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recordemos que dice la Escritura que el que escasamente siembra, escasamente segará.
El que generosamente siembra, generosamente cosechará. Y no solamente me refiero a la ofrenda o al diezmo que tú has de depositar en el alfolí, sino que hoy hemos aprendido, mi amado, que el Señor nos dio gracia no por lo que necesitáramos, sino por lo que Él nos dio. Por tanto, tú ofrece al Señor en todo tiempo, no solo tu generosidad económica, sino en palabra, en bendición, en gracia, en misericordia, en amor. Amén. Levanta tus diezmos y tus ofrendas y juntos oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, presentamos ante ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Recíbelas tú, Señor. Sé tú mismo, Padre, en el nombre de Jesús, quien la reciba con aroma fragante. Hoy, Padre, te honramos y bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, acuérdate, Señor, de nosotros en todo tiempo. Haz memoria de nuestros diezmos, ofrendas y holocaustos. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Mis amados, muy buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos conectamos el día de mañana para un tiempo de oración. Buenas noches.